Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la constitución de la materia. Ya, comencemos. Las sustancias puras. Si nosotros recordamos, las sustancias puras son materiales conformados por la misma cantidad de partículas de composición química y no pueden ser separadas por métodos físicos, como por ejemplo, aquí está el oro, está la sal en grano y el diamante. Si tomamos un poquito de sal, vas a observar con una lupa y vas a distinguir cristales con propiedades y características iguales, ¿verdad? Esto significa que son una sustancia pura. Bueno, también vamos a ver los minúsculos ladrillos que conforman la materia. Los objetos que nos rodean son materia, con propiedades y características específicas. La porción más pequeñita de la materia es una estructura llamada átomo, como les muestro aquí en la imagen que está en la parte derecha superior. Hoy en día se sabe que hay partículas mucho más pequeñitas que van a conformar la estructura interna del átomo, que son llamadas subatómicas, como los protones, neutrones y los electrones. Según el modelo atómico actual, el átomo tiene un núcleo o una parte central donde se encuentran los protones y los neutrones, alrededor del cual se mueven los electrones en una especie de nube denominada órbita elíptica. ¿Sí? Bueno, de igual manera aquí está este mapa donde podemos observar las características de un átomo. Nos dice que el átomo está formado por partículas subatómicas, como ya les había dicho, electrones y protones. Los electrones van a poseer carga eléctrica negativa, mientras que los protones poseen carga eléctrica positiva y mayor masa que los electrones. El átomo en estado natural tiene la misma cantidad de electrones y de protones, por lo tanto no tiene carga eléctrica, se lo consideraría como neutro. Ahora, vamos a ver los elementos químicos. La materia que está formada por un solo tipo de átomo se lo llama elemento. Estas son sustancias que no pueden descomponerse en otras más sencillas porque están formadas por la misma clase de átomos. Hay metales que usamos a diario y son elementos, como por ejemplo, el aluminio de las ollas, el cobre de las tuberías o de las conexiones eléctricas, el hierro de las rejas, el mercurio de los termómetros y el oro y la plata de las joyas. De igual manera, varios elementos químicos tienen gran importancia para los seres vivos, como por ejemplo el oxígeno, que es un elemento gaseoso indispensable para la vida. Hasta el momento se conocen más de 118 elementos, de los cuales 88 se encuentran en la naturaleza y los demás son producidos artificialmente, o sea, que quiere decir que son producidos por el ser humano. En la tabla periódica, los elementos están organizados, clasificados y distribuidos de acuerdo a las características y a las propiedades de cada uno, ¿cierto? Ya, aquí les puse un ejemplo donde nos muestra que en cada casillero de la tabla periódica está un elemento con la siguiente información, como por ejemplo, número atómico, el nombre, el símbolo, el peso atómico. Para poder diferenciar entre número atómico y peso atómico, vamos a ver las características de cada uno de ellos. En el número atómico, este es el número de protones y electrones que tiene el átomo, mientras que la masa atómica o peso atómico es la suma total de protones más neutrones. Bueno, de igual manera vamos a ver las moléculas. Las moléculas son la unión de dos o más átomos de un mismo elemento, como por ejemplo, el oxígeno, que también se lo conoce como O2. El hidrógeno, también conocido como H2. El nitrógeno, como N2. Y el ozono, como O3. Pero hay otros compuestos que están formados por moléculas de átomos de diferentes tipos, como por ejemplo el agua, como es también conocido como H2O, o el dióxido de carbono, conocido como CO2. Ahora, vamos a ver de igual manera las moléculas de compuestos. Un compuesto es una sustancia pura formada por la combinación de dos o más elementos en proporciones fijas
lo que les permite presentar ciertas características y propiedades particulares. Los compuestos presentan propiedades muy diferentes a las de los elementos que lo conforman, como por ejemplo, aquí les puse donde está el sodio más el cloro. Estas van a perder sus propiedades individuales al unirse para formar la sal de mesa o también conocido como el cloruro de sodio. Ahora, vamos a ver las fórmulas químicas. Para expresar las sustancias moleculares de manera abreviada, se usan las fórmulas, que nos indican el número de átomos que hay en cada uno, a través de un subíndice. A continuación, el símbolo, como están en estas imágenes de aquí. Como por ejemplo, la fórmula de la sal común. Está NaCl, que significa sodio más cloro. Esta está compuesta por un átomo de sodio y un átomo de cloro. De igual manera, aquí pueden ver la imagen en la fórmula del dióxido de carbono, CO2. Este está compuesto por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Y la fórmula del agua. Este está compuesto por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.